De regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y esta mañana me acompaña el magistrado Santiago Altamirano para platicar de la incorporación de la materia de justicia para adolescentes a la currícula escolar. Muy buenos días, magistrado. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Beto? Buenos días. Un gusto tenerla acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos de manera permanente cuando haya la posibilidad y la oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues qué interesante esta parte de la incorporación de la materia de una justicia para adolescentes ahora en la matrícula escolar. ¿Cómo está actualmente este tema de la matrícula escolar en relación a todo esto de la justicia de adolescentes? Mira, toda licenciatura o toda escuela que se dedique precisamente a ofertar cuáles son los caminos que van a seguir, cuál es la didáctica que van a tomar, cuál es el modelo que van ellos a implementar en la formación, es decir, en la educación de un alumno, pues bueno, van de acuerdo a los avances que existan en el tema educativo, en la academia, pues van incorporando una serie de aspectos a contemplar y a considerar dentro de las currículas. Aquí el tema está enfocado específicamente a lo que conocemos como la licenciatura en Derecho. Recordando un poco que en el pasado, para el caso específico del Estado de Yucatán, la carrera, la profesión, pues era la abogacía, el ser abogado, terminamos como abogado. A partir de determinado momento, pues bueno, cambian las cosas, las distintas profesiones adquirieron el término licenciaturas y hoy la licenciatura en Derecho, pues bueno, es un tema que las distintas escuelas, las distintas universidades públicas y privadas, pues bueno, han ido modificando y actualizando sus currículos académicos. Y aquí de lo que estamos hablando es en específico de una materia que es por demás conocido, es algo que ha venido encaminándose desde el año 2005 con mayor fuerza en los distintos aspectos, no solamente del ámbito educativo, que está enfocado completamente a impartirse, sino también desde el aspecto relacionado con la capacitación de las distintas instituciones que se encargan del tema de la seguridad y la justicia. Hoy por hoy esta materia no está incorporada. Hoy por hoy tenemos vamos a hablar real de en la ciudad de Mérida, un promedio de 15 escuelas dedicadas al tema del derecho, en donde como tal la materia no está dentro de la currícula académica. La realidad de las cosas es que son 3 escuelas nada más las que lo tienen. Y pues bueno, si nos vamos al comparativo de la cantidad de escuelas que hay en todo el estado, pues bueno, es meramente representativo. Y yo creo que resulta trascendental que esto estuviera incorporado dentro de las currículas académicas de las escuelas y facultades de Derecho. Por supuesto, porque es un tema que ha estado avanzando. Entonces, los estudiantes pues tendrían que llegar actualizados y no empezar a formarse en este momento cuando ya salen, ¿no? De manera posterior, ¿no? Ajá. Fíjate, dijiste algo muy, muy interesante. Esto debe ser algo que esté ofertado dentro de la currícula obligatoria, en virtud precisamente de que al concluir un licenciado en Derecho todo su escenario, ya sea cuatrimestral, ya sea semestral, anual o como fuera, que estuviera dispuesta finalmente el desarrollo de su profesión para prepararse en una escuela o facultad, el tenerlo ya a la mano le va a permitir tener un profundo conocimiento de cuáles son los aspectos que hay que tomar en cuenta precisamente para el tema penal especificado para niñas, niños y adolescentes. Hoy, por ejemplo, tenemos, y lo hemos compartido muchas veces contigo, derivado precisamente de esta necesidad dentro del Poder Judicial, que no es una institución dedicada al tema académico, pues una oferta educativa relacionada con el tema, en virtud de esta necesidad. Y no solamente es una necesidad de aquel alumno que estudia la licenciatura en Derecho, sino se vuelve un instrumento jurídico necesario para operar dentro del sistema de justicia penal para adolescentes. Hoy estamos viviendo, pues a nivel, pues ahora sí que global, porque no podemos decir que estatal o nacional, un tema muy fuerte con los adolescentes, porque todo este boom de la digitalización, de las redes sociales, pues ha traído también, además de beneficios, algunas consecuencias, ¿no? La adolescencia también es una etapa un poco más difícil en la que el niño o el adolescente empieza a conocer ciertas cosas. Entonces, es muy importante este tema realmente, ¿no? Entonces, la parte legal, luego, pues sumamente más. Sí, y recordemos, ¿no? Tan importante es lo que acabas de decir, recordemos un poco que las normas, pues bueno, son emitidas y en el camino del tiempo, durante su aplicación, pues poco a poco se van tomando consideraciones
para hacer modificaciones pertinentes, ¿no? Ahorita que tú comentabas el tema de la tecnología, recordemos un poco que no hace más de 5 años un término que se volvió algo socializado de esta forma, relacionado con el Código Penal, que tenía que ver con aquello que se conoció como pornovenganza, que tiene que ver con el tema del uso de la tecnología y que todavía hace 5 años es cuando vino a contemplarse dentro del ámbito del derecho penal cuáles tendrían que ser los efectos a contemplar para aquellos casos en donde se presentara una situación de esta naturaleza. Hablas tú específicamente de los adolescentes. Los adolescentes yo creo que es algo que también por efecto no ha quedado claro dentro de la sociedad. Se considera que toda persona, vamos a decir, como normalmente decimos, menor de edad, no tiene ningún tipo de consecuencia penal cuando es algo totalmente fuera de lugar. La realidad es que hay establecidas dentro de las normas consecuencias y que desafortunadamente en muchas ocasiones hay disposición por parte de la sociedad a que cuando sea una persona que participe en un hecho que tenga características de delito, que aparente la edad menor a los 18 años, pues bueno, a veces buscar la forma de que en ese momento se solucione y que no se sigan los caminos correspondientes, que también es válido, pero siempre y cuando esté contemplado dentro de aquellos aspectos a considerar en las normas. Hablemos un poquito de los mecanismos alternativos, que también están dispuestos para eso. Pero también es cierto que existe un gran volumen en asuntos en donde participan adolescentes, en donde simple y sencillamente no se les da un seguimiento. Entonces, el conocer estas, vamos a decir, particularidades le permite a un licenciado en Derecho, a un operador, a un policía uniformado, a un ministerio público, a un defensor o a un litigante particular, tener los pormenores, es decir, aquellos aspectos tan característicos de la justicia penal para adolescentes que le van a permitir realmente a lo que se busca con los sistemas relacionados con el derecho, que no es otra cosa que justicia. Entonces, esto pues hace que el tenerlo dentro de la oferta académica pues permite conocer estos aspectos. Incluso, me atrevo a decir, una oferta académica también dentro de la matrícula de los adolescentes, estudiantes, ¿no? En su momento se hablaba mucho del bullying, que hoy ya no, porque estamos con el tema de las redes sociales, pero es un problema que ahí está. Y los adolescentes tal vez les falta conocer un poquito más de todo esto del bullying o de hasta dónde llegan las consecuencias del uso de las redes sociales, ¿no? Fíjate, me da la oportunidad con este comentario de ponerte en conocimiento que el Poder Judicial, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, desde hace aproximadamente 9 años, yo arribo al Poder Judicial hace 10 aproximadamente, y hace 9 yo hice una propuesta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia en donde se me autorizó dar a través de las peticiones de las distintas escuelas algo que denominamos desde ese momento debes saber. Y que debes saber no es otra cosa que es aquello que tú acabas de plantear, darle a conocer a las niñas, niños y adolescentes cuáles son las consecuencias que se establecen en las normas, precisamente derivados de una conducta que dentro del Código Penal estuviera sancionada. Entonces, parte de algo que también viene haciendo el Poder Judicial y que, bueno, que se vuelve algo trascendental, es decir, a la autoridad poner en contexto, preparar, formar en el tema y, por supuesto, a la sociedad también darle a conocer aquellos aspectos en donde se involucrarían los hijos cuando participaran en un hecho tipificado en la ley penal como delito. Magistrado, pues nosotros le agradecemos muchísimo estas pláticas y poder conocer más pues, de este tema tan importante. Pues las veces que haya la posibilidad y con gusto aquí estaremos platicando acerca de los diversos temas del tema relacionado con la justicia penal para adolescentes. Yo te agradezco, le agradezco al auditorio el habernos escuchado. Aquí le esperamos. Muchas gracias, buenos días. Vamos nosotros con Gretelma, que ya está lista con más adelante.